Libro complementario para la lección de escuela sabática. Lección 6. La hora de su juicio. En Daniel 8:9 encontramos el calendario divino que señala el comienzo del juicio celestial. En su infinita sabiduría, Dios vincula milagrosamente este juicio del tiempo del fin con hitos específicos en la vida de Jesús. Estos acontecimientos terrenales, verificables en la cronología histórica, confirman la confiabilidad de la profecía y la fecha del comienzo del juicio. Daniel 8:14 nos da la primera pista. El ángel le dice a Daniel, va a tardar 2300 días con sus noches, después de eso, se purificará el santuario. Nueva versión internacional. Cualquier judío entendía claramente lo que significaba la purificación del santuario terrenal. Esta se llevaba a cabo al final del año judío y se consideraba un día de juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, no tenía claro lo de los 2300 días. Al final del capítulo 8 encontramos que dice, me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Versículo 27, Reina Valera contemporánea. Anteriormente ya mencioné que un día profético equivale a un año literal. En la profecía bíblica, cuando tenemos imágenes simbólicas, también tenemos profecías simbólicas de tiempo. En el próximo capítulo, Daniel 9, se registra la oración ferviente que Daniel hizo para entender la visión. Mientras ora, el ángel Gabriel acude en respuesta a su oración. En Daniel 9, 21-22 leemos, se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Daniel se asombra al darse cuenta de que la respuesta de Gabriel a su oración es mucho más amplia de lo que él se imaginaba. El ángel Gabriel lleva a Daniel a través de las edades y le revela la verdad sobre la venida del Mesías, dándole las fechas exactas del comienzo de su ministerio y de su cruel muerte. Luego lo lleva siglos hacia el futuro y revela el inicio del juicio de Dios en el cielo. Esta sorprendente profecía revela detalles minuciosos del futuro que solo Dios puede conocer. El ángel Gabriel luego declara, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8:17. ¿De qué visión está hablando Gabriel? No se le da ninguna visión a Daniel en el capítulo 9. Al final del capítulo 8, Daniel tiene una recaída física luego de que Gabriel le explica la parte de la visión relacionada con el tiempo. Por lo tanto, la explicación de Gabriel en el capítulo 9 debe ser sobre la porción de la profecía que Daniel no entendió en el capítulo 8. La visión de los 2300 días en Daniel 8 y la purificación del santuario. Versículo 14. Según el ángel Gabriel, se extiende hasta el tiempo del fin. Versículo 17. Algunos creen que los 2300 días son días literales. Creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se relaciona con el líder seleucida Antíoco Epífanes, el cual atacó a Jerusalén y profanó el templo judío. Pero, ¿qué enseña la Biblia? La palabra de Dios es clara. Gabriel dice que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 17. Y Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. La redacción de Daniel 8 es fascinante. Del carnero, Medo-Persia, se dice que se engrandecía. Versículo 4. A Ciro, el líder persa, siempre se le conoció como Ciro el Grande. Del macho cabrío, Grecia, se dice que creció en gran manera. Versículo 8. A Alejandro se le conoce como Alejandro Magno. Del poder representado por el cuerno pequeño, que seguidamente se eleva, se dice que creció mucho. Versículo 9. Cualquiera que sea este nuevo poder, debe ser mayor que Ciro y Alejandro. Antíoco Epífanes fue un líder seleucida poco conocido, y no se ajusta a las especificaciones de esta profecía. Prefiero aceptar lo que dice Gabriel, que cualquier opinión humana. En Daniel 8, Gabriel comienza a dar la explicación de la profecía de los 2300 días. Afirma que el carnero representa a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia, versículos 20 y 21. Continúa describiendo el cuerno pequeño, la Roma pagana. Luego describe un poder político religioso que surge de Roma y que establecerá un sacerdocio terrenal y cambiará la ley de Dios. Pero cuando se dispone a explicar el tiempo de la purificación del santuario, algo le sucede a Daniel. Se muestra abrumado y confundido por lo que Gabriel le ha mostrado, tanto que se desmaya. Al final del capítulo 8, vemos que Daniel no entiende la visión y necesita la dirección divina. La visión explicada. Gabriel regresa y tranquiliza al anciano profeta. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Daniel 9:22, nueva versión internacional. Continúa en el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión.
Cuán animado debió haberse sentido Daniel con estas palabras. Gabriel llama a Daniel muy amado. En cuanto a la visión, Gabriel continúa diciendo, atiende al mensaje y entiende la visión. ¿Qué mensaje y qué visión? El mensaje que Gabriel le estaba dando en el capítulo 8, cuando Daniel se desmayó y no entendió. Era el de la purificación del santuario. La visión es la de los 2300 días. Como podemos ver, dado que no hay una visión registrada en el capítulo 9, Gabriel debe estar refiriéndose a la porción de la visión en Daniel 8 que el profeta no entendió. Gabriel continúa, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. Daniel 9:24, nueva versión internacional. La cronología divina. Gabriel continúa explicando la extraordinaria cronología profética en el versículo 25. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. Reina Valera contemporánea. Bajo la inspiración divina, la profecía revela fechas específicas de la cronología mesiánica, como se menciona en el capítulo 1. A nivel profético, en la Biblia, un día equivale a un año literal. Ezequiel 4:6, Números 14:34. Pero por favor, no malinterprete lo que digo. Cuando se habla de un día en la Biblia, generalmente es un día literal. Por ejemplo, cuando en el libro de Génesis se nos dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, Génesis 1:5, está refiriéndose a un periodo de 24 horas. Pero cuando estudiamos los símbolos de la profecía, las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Alguna vez ha caminado por la calle y ha visto un león con alas de águila o un leopardo con 4 cabezas y alas? Cuando es obvio que las imágenes son simbólicas, entonces los periodos de tiempo también son simbólicos. En Daniel Apocalipsis, donde hay imágenes simbólicas, los periodos de tiempo también son simbólicos. En las profecías de Daniel Apocalipsis se aplica especialmente el principio de día por año. 70 semanas equivalen a 490 días. Dado que un día profético equivale a un año literal, 400 días proféticos son entonces 490 años literales. 70 semanas o 490 días o años se aplican específicamente en la nación judía y la venida del Mesías. Están decretados a favor del pueblo de Daniel, los judíos. ¿Qué implica en este pasaje la palabra hebrea traducida como decretadas? El libro de Daniel es un libro del Antiguo Testamento que fue escrito en arameo y hebreo. La interesante palabra hebrea, katak, ha sido traducida como decretadas. Sin embargo, una traducción literal de esta palabra sería cortar o separar. Gabriel le dice a Daniel que 490 años de la profecía son cortados o separados de los 2300 años. Estos 490 años, la primera parte de los 2300 años, son para los judíos. Gabriel continúa la explicación diciéndole a Daniel lo que sucedería durante ese primer periodo de 490 años. Esta profecía tan emocionante muestra que Dios hace las cosas a tiempo. Luego, Gabriel le explica a Daniel cuándo comienza este periodo. Dice en el versículo 25, así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas, y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Reina Valera contemporánea. Gabriel entiende la preocupación de Daniel por su pueblo cautivo. Así que comienza con un acontecimiento extremadamente importante para Daniel, la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén. En otras palabras, le dice a Daniel que cuando escuche el decreto persa para que los judíos regresen a su tierra natal, reconstruyan los muros derruidos de Jerusalén y restablezcan los servicios de adoración del templo, comenzará la cronología profética. La explicación del ángel es clara. El periodo de tiempo es específico. Cuando se emita el decreto para reconstruir los muros de Jerusalén y se permita a los judíos regresar del cautiverio, habrá 69 semanas proféticas hasta la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo son 69 semanas proféticas? De nuevo, vimos en los libros de Ezequiel y Números que un día profético equivale a un año literal. Entonces, 69 semanas por los 7 días de una semana equivalen a 483 días, que serían 483 años. Desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, Jesucristo, pasarían exactamente 483 años. ¿Cuándo se emitió este decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén? La respuesta se encuentra en Esdras 7. Los reyes medopersas emitieron varios decretos, pero no fue sino el tercero, emitido por Artajerjes,
el que les permitió a los judíos no solo regresar a su tierra natal, sino también restaurar el culto del santuario con un sacerdocio, permitiéndoles una vez más establecerse como comunidad religiosa. El rey Artajerjes dijo: «Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, pueda ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén». Versículo 13, Nueva Traducción Viviente. Este decreto detallado continúa por varios versículos hasta que encontramos la respuesta de Esdras en el versículo 27. «Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén». Nueva Traducción Viviente. Según Esdras, Artajerjes emitió el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Desde este decreto, en el 457 a.C., hasta el Mesías, serían 69 semanas o 483 años. Imaginemos que vamos avanzando sobre una cronología. Si empezamos con el decreto del 457 a.C. y damos un paso cada año, avanzando 457 años, llegaríamos exactamente al año cero. Pero claro, nunca hubo un año cero en la historia. La cronología de la historia no incluye el año cero. Pasa del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Entonces, damos 457 pasos y cuando llegamos al 1 antes de Cristo y damos el último paso, no llegamos al año 0, sino al año 1 después de Cristo. Todavía nos quedan 26 años de los 483. Estos 26 años adicionales nos llevan del 1 después de Cristo al 27 después de Cristo. La Biblia dice que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, Daniel 9:25, Reina Valera contemporánea, habrá un lapso de 69 semanas proféticas, 483 años. En otras palabras, según la Biblia, el Mesías aparecería en el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Sabe usted lo que sucedió precisamente en el año 27 después de Cristo? En ese año exacto, Jesucristo, el Mesías, fue bautizado. El libro de Daniel predijo la fecha precisa del bautismo de Cristo, con cientos de años de anticipación. Como nos enseña el Evangelio de Lucas, Jesús fue bautizado en el año 15 de Tiberio César, que es el año 27 después de Cristo. Lucas 3, versículo 1 al 3 y 21. Jesús trabajó con José en la carpintería de Nazaret hasta que cumplió 30 años. A los 30 años fue bautizado, luego comenzó su papel como el Mesías y comenzó su ministerio, que continuó durante 3 años y medio. La profecía bíblica en Daniel 9 predijo estos acontecimientos en la vida de Cristo con cientos de años de anticipación. Todos los acontecimientos en el calendario de Dios suceden como han sido predichos. La crucifixión profetizada. Pero hay mucho más en esta importante profecía. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Daniel 9:26, Reina Valera 2015. ¿Qué significa esto? Significa que el Mesías sería crucificado. El versículo agrega, y no por él mismo. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por nosotros. Su muerte fue a nuestro favor. Él murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Él murió por los pecados en los que no tuvo parte para que nosotros pudiéramos recibir libremente el regalo de la gracia en su vida sin pecado. El texto también dice esto: el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 26. Esto se refiere a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del santuario terrenal por parte de Tito en el año 70 después de Cristo. Continuamos estudiando el mensaje de Gabriel en Daniel 9:27. Por otra semana más, Jesús confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A Daniel se le dice que hay 70 semanas determinadas para los judíos. Y ahora sabía, y nosotros ahora sabemos, que para el año 27 después de Cristo, 69 de esas semanas, o 483 años, se habrían agotado. Quedaría entonces una semana profética, desde el año 27 después de Cristo, es decir, 7 años desde el 27 después de Cristo. Nos llevan al año 34 después de Cristo. La Biblia dice que en algún momento, a la mitad de esta semana, a la mitad de los últimos 7 años, el Mesías sería crucificado. El punto medio de 7 años, o la mitad de 7, es 3 y medio. Gabriel le dice a Daniel que el Mesías sería crucificado 3 años y medio después del 27 después de Cristo.
Sabemos por Esdras que el decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén se promulgó en el otoño del 457 a.C. Así que, 483 años después, la cronología nos lleva al otoño del año 27 después de Cristo, que es el año exacto del bautismo de Cristo. Ahora bien, si proseguimos 3 años y medio más desde el otoño del año 27 después de Cristo, ¿a dónde nos llevaría? Precisamente hasta la primavera del año 31 después de Cristo, a la mitad de esta 70ª semana, en el año 31 después de Cristo. Jesús fue crucificado y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, sellando el rechazo del Mesías por parte de los líderes judíos. Finalmente, en el año 34 después de Cristo, Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 60, dando inicio a la predicación del Evangelio a los gentiles. El tiempo del fin. Recordemos que esta es solo la primera parte de una profecía más grande, que abarca 2300 años. Como sabemos, Gabriel no solo le explicó a Daniel los 490 años relacionados con su pueblo, los judíos, sino también el resto de los 2300 años, que tienen que ver con nosotros. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años estaban relacionados con la nación judía. Esta primera parte de la profecía terminó en el año 34 después de Cristo. La última parte de los 2300 años tiene que ver con el pueblo de Dios actual, la purificación del santuario celestial y la segunda venida de Cristo. La profecía vincula un acontecimiento que podemos ver, la primera venida de Cristo, con un acontecimiento en el futuro, la segunda venida de Cristo. Y así como los acontecimientos de la primera parte de la profecía se cumplieron con asombrosa precisión, los acontecimientos predichos en la segunda parte de esta profecía obviamente se cumplirán. Volvamos a leer Daniel 8:14. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. Dado que un día profético equivale a un año literal, los 2300 años nos llevan entonces hasta el tiempo del fin, tal como lo reveló el ángel Gabriel. Sabemos que los primeros 490 años eran específicos para los judíos y terminaron en el año 34 después de Cristo. Si restamos 490 años de 2300 años, nos quedan 1810 años. Estos 1800 años se relacionan con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si comenzamos en el año 34 después de Cristo y avanzamos 1810 años en la cronología del tiempo profético, llegamos al año 1844 después de Cristo. En otras palabras, si comenzamos en el otoño del 457 antes de Cristo y avanzamos 2300 años, llegamos al otoño del año 1844 después de Cristo. ¿Estamos viviendo en el tiempo de la purificación del santuario celestial o la hora del juicio? Es un momento histórico nada común. No es un momento histórico cualquiera. Las palabras del profeta Daniel resuenan a lo largo de los siglos. Va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. Versículo 14. Cualquier judío entendía que la purificación del santuario terrenal en el día de la expiación significaba un día de juicio. Cualquier persona que no se arrepintiera de sus pecados era cortada del campamento de Israel. Los israelitas debían afligir sus almas en confesión y arrepentimiento por sus pecados. Levítico 23, versículos 29 y 30. La Biblia de las Américas. La purificación del santuario habla del juicio final de la tierra antes de la venida de Jesús, como se describe en Apocalipsis 14:7. A la luz del juicio celestial del tiempo del fin, Dios hace el llamado final a todos los seres humanos en todo lugar para que respondan a su amor, acepten su gracia y vivan de manera consagrada y obediente. Al final de estos 2300 años de tiempo profético, comienza la hora del juicio de Dios. Pronto terminará el gran conflicto entre el bien y el mal. Pronto los poderes malignos serán juzgados y declarados culpables. Entonces el pueblo de Dios será declarado justo por la gracia de Cristo. Estamos viviendo en la hora del juicio. Desde 1844, Dios ha estado restaurando la verdad de las Escrituras en el mundo, la cual se había perdido con el paso de los siglos y había sido oscurecida por tradiciones humanas. El tiempo se está acabando. ¿Hay algo en tu vida que no esté en armonía con la voluntad de Dios? ¿Algo en tu vida que te separe de Él? ¿Pasas tiempo en su palabra? ¿Anhelas conocerlo a través de su palabra? ¿Tienes hambre de la verdad que se encuentra en su palabra? ¿Estás dispuesto a dejar de lado las tradiciones humanas y las doctrinas hechas por el hombre para obedecer a este Cristo? Espero que tu respuesta a todas estas preguntas sea un rotundo sí.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.